Parto nomás entonces. Bueno, bienvenidos al Journal Club de hoy, viernes 30 de agosto. Yo soy Lorena Vaso, soy fellow de anestesia obstétrica acá de la UC. Y el trabajo que vamos a ver hoy día se trata de la evaluación de ChatGPT. ¿Cuál es su performance en cuanto a la evaluación de el trabajo, de las decisiones que puede tomar en el trabajo de parto? La revista en la cual está publicado es la Journal of Clinical Anesthesia. Tiene un factor de impacto de 5 y tiene un detalle que es que te dan un chart por publicar de $3.870 si es que lo vas a publicar como Open Access. En cuanto a los autores, dentro de la lista de autores hay dos que resaltan harto. Acá tenemos a Pervez Sultán, él es anestesiólogo, principalmente del manejo perioperatorio del dolor y anestesia obstétrica. Este grupo es principalmente de Stanford, tiene 199 publicaciones más en total, considerando publicaciones en libros, presentaciones, conferencias, etcétera. Y la verdad es que él es una referencia internacional de anestesia obstétrica. También ha presentado, perdón, en el SOAP, la charla que se da la Ostamer Lecture, que es como una charla muy reconocida a nivel de anestesia obstétrica. Y otro de los autores muy reconocidos también dentro de este artículo es Brendan Carvalho, también de Stanford, es profesor anestesiólogo, también del manejo perioperatorio y dolor, anestesia obstétrica por supuesto. Él tiene alrededor de 375 publicaciones y en total más o menos. También es muy reconocido a nivel internacional. Menciono esto como para darle un poco más de... que este artículo en realidad está hecho por gente de harto peso. Acá tenemos el hospital de Stanford, que ha sido reconocido como uno de los mejores hospitales dentro de Estados Unidos y se ganó un reconocimiento por esto. Es uno de los hospitales líderes en la salud en Estados Unidos. Entonces, para hablar un poquito del contexto de la inteligencia artificial, el artículo nos menciona un poco de los modelos amplios del lenguaje con el que trabaja la inteligencia artificial o Large Language Models. Es un tipo de inteligencia artificial y lo que hace esto es que quiere comprender el lenguaje y generar contexto que sea coherente y contextual en lo que las personas le refieren. Esto se entrena con muchas cantidades de información y de datos, y una de las características de estos modelos es que es el tamaño de la información, la versatilidad y que tiene una autosupervisión, o sea, se va corrigiendo él mismo, y que tiene una generación de texto. Entonces, algunas de las empresas que trabajan con este modelo son la OpenAI, que inicialmente era una empresa sin fines de lucro, que la idea era como proteger la inteligencia artificial para hacer un bien al mundo, como que cuidara el lucro en el fondo de esto y que fuera orientada solamente como al progreso de la humanidad. Sin embargo, o no sé si sin embargo, pero hubo un aporte importante de Microsoft de varios miles de millones a la OpenAI para generar la última versión de ChatGPT, que es creada por esta empresa OpenAI, para generar el GPT-4. Actualmente también está el ChatGPT 3.5, que es la versión gratuita. Y ahora lanzaron en el 2023, junto con el aporte de Microsoft y sus miles de millones, el GPT-4. Esta versión no es gratuita, a diferencia del ChatGPT 3.5. Tiene varias ventajas. Tiene una versión gratuita, pero es muy limitada.
Y uno puede suscribirse y con cierto valor uno puede utilizarla. Entonces, es muy relevante actualmente la inteligencia artificial, tanto así que varias universidades han lanzado cursos de cómo utilizarla, porque ciertamente, si bien tiene esta característica que tiene un gran tamaño de información, que va aprendiendo de sí misma, etcétera, también necesita un input importante o como ordenado, estructurado de la gente que lo utiliza. Entonces, tenemos acá un curso de la Adolfo Ibáñez, este es de la UDD, que también hay un taller para el uso del ChatGPT para aumentar tu productividad. Hay otro que está acá en la UC, que es un taller de ChatGPT para el ámbito laboral. Y por supuesto en YouTube hay muchos cursos gratuitos. Em, Este mismo grupo otros usos que se le han dado a ChatGPT es si es que pueden responder preguntas de exámenes en relación a la medicina. Si es que podrían, de cierta manera, pasar un examen médico. En realidad con muy buenos resultados. Y este mismo grupo también había hecho un estudio previo con preguntas acerca del trabajo de parto, a ver cómo era su precisión para responder estas preguntas, pero en base a eso, en el fondo, la duda que surgió ahora era qué pasa entonces con el escenario de la toma de decisiones. ¿Tiene algún entrenamiento? ¿Puede servir? ¿Aportará en algo ChatGPT, la última versión, que en el fondo es la versión más mejorada que tiene la empresa ahora? Entonces lo que se preguntaron ahora los investigadores es cuál será el rendimiento de ChatGPT en la versión 4 comparado con anestesiólogos obstétricos expertos en el área en el manejo de la analgesia del trabajo de parto en escenarios que van en evolución. Entonces, esto fue un estudio observacional que es prospectivo, no es ciego. El lugar, si bien no lo mencionan, en realidad es todo un estudio que se hace por computador en el fondo, pero ellos son todo el grupo de Stanford, se hizo en la Universidad de Stanford. El periodo, si bien no lo reportan, uno puede inferir que fue posterior al lanzamiento, que fue el 2023, y previo a la fecha en que enviaron el artículo para revisión, o sea, tenía que haber sido entre el 2023 y antes del 1 de febrero del 2024. La intervención, que uno dice intervención, es una intervención como tal, pero lo que hicieron ellos fue enviar 8 preguntas enumeradas del 1 al 5. Algunas de ellas se van desglosando en AB o ABC, que van desde una complejidad progresiva. Y esto no fue una comparación como tal, pero fueron preguntas que luego las evaluó un panel de expertos. Y el desenlace principal era evaluar la seguridad de las respuestas de GPT-4. Y el desenlace secundario era evaluar la precisión y la exhaustividad global de las respuestas, como cuán completas eran sus respuestas. Entonces el protocolo que ellos más o menos hicieron, como ya lo expliqué un poquito, definieron un orden de preguntas del 1 al 5, que iban desde la menos compleja hasta la última, que era la 5, definida como la más compleja. Y ellos le daban un input a ChatGPT, a GPT-4, que partía siempre con un encabezado que decía: suponga que usted es un anestesiólogo obstétrico que trabaja en la maternidad de un hospital de Estados Unidos y que la paciente dispone de todas las opciones de analgesia para el parto. Asuma que la paciente está embarazada con un feto que es viable en Estados Unidos y que acepta cualquier terapia recomendada y que no tiene contraindicaciones para ninguna de las terapias que usted propone. Entonces, ¿de qué trataban estas preguntas? La pregunta 1 trataba de analgesia del trabajo de parto. Y así iban progresando en el fondo. La pregunta número 2 trataba del dolor irruptivo o el breakthrough pain en el contexto de analgesia epidural. La pregunta 3 evaluaba el reemplazo de un catéter o la falla de un catéter epidural. La pregunta 4 ya hablaba de una cesárea de urgencia en contexto de un trabajo de parto. Y la pregunta 5 evaluaba cómo haría un top-up epidural o el manejo de drogas para la mezcla, en el fondo, para subirse por la peri.
Teniendo en consideración que GPT-4 va generando un cierto autoaprendizaje con los inputs que uno le va dando, ellos decidieron ir cerrando la ventana cada vez que hacían una pregunta y abrir una nueva para la pregunta subsiguiente, como para evitar ese sesgo. Las preguntas fueron creadas por 3 autores de la publicación y invitaron al comité del SOP, que está asociada de anestesiólogos obstétricos y perinatología, bien conocido en Estados Unidos, que está conformado por 8 personas, 8 anestesiólogos obstétricos, de los cuales 7 aceptaron ser parte del comité evaluador. Bueno, cabe destacar que estos 7 expertos en realidad tienen entre 10 a 15 años de experiencia trabajando activamente en el área de anestesia obstétrica, todos han sido formados y la verdad es que tienen un bagaje investigativo y clínico importante. Entonces, como había mencionado antes, luego de hacerle estas 8 preguntas consecutivas a ChatGPT 4, eran recopiladas y luego se evaluaba primero la precisión, la exhaustividad o cuán completa era la respuesta que tenía ChatGPT y la seguridad de la respuesta. Entonces, tenían como para objetivar bien entre los 8 evaluadores, perdón, 7 evaluadores, tenían esta tabla para evaluarlo, en la cual le asignaban un puntaje de 1 a 5 a las preguntas a los ítems de precisión y exhaustividad. Y esto iba de 1 a 5, siendo 1, en cuanto a precisión, la respuesta completamente imprecisa, y en exhaustividad, que faltan más de 2 detalles importantes. Y 5, siendo la respuesta completamente precisa y en cuanto a exhaustividad, completísima. La seguridad se evaluaba era una respuesta binaria, si es que era clínicamente segura, sí o no. El análisis que ellos hicieron, bueno, fueron recolectando las respuestas en Word y luego de eso las traspasaron a un Excel y las evaluaron con Stata, y las respuestas de seguridad fueron entregadas con número y porcentaje de las que fueron calificadas como seguras por los expertos. Y las de precisión y exhaustividad se entregaron en mediana y rango intercuartil. Los resultados del trabajo se pueden resumir en esta tabla, que es la misma que está en el estudio, pero la hice a mano. Entonces tenemos acá las preguntas, las 8 preguntas, enumeradas del 1 al 5. En la columna que sigue, de seguridad, tenemos el número primero, cuántas se catalogaron como sí, que eran seguras, que podemos ver ahí entre paréntesis el porcentaje, y al final podemos ver el puntaje total de las que sí fueron calificadas como seguras, que vemos que fue un 73,21%. De precisión tenemos que el total fueron 4, con un rango entre 2 a 4, y de exhaustividad le asignaron un puntaje total de 3,5, que entre un rango de 2 a 4. Entonces, ¿qué más pudieron ver? Bueno, como había mencionado antes, que del panel de expertos que ellos invitaron, solo 7 de los 8 consintieron en asistir. Uno de ellos declinó la invitación. La evaluación, una vez que ya tenían los datos recopilados, la evaluación completa terminó y se completó en 3 semanas. Ninguno de los evaluadores entregó respuestas a medias, digamos, y ChatGPT tampoco tenía respuestas totalmente incompletas.
el 73% de las respuestas se designó como que eran seguras. Sin embargo, eso habla que el 27% no lo eran. Y que en general las respuestas eran parcialmente precisas. Esta tabla se ve, bueno, se ve un poquito chica, pero resume más o menos las acotaciones que tenían los evaluadores respecto a seguridad, precisión y exhaustividad. Y, por ejemplo, menciona que el bloqueo pudendo, una PCA de morfina o no son como las opciones más apropiadas. Bueno, depende cuándo GPT-4 la ofrecía, pero por ejemplo una PCA de morfina en realidad no es algo que uno anda ofreciendo. Entonces ellos las catalogaban como inapropiadas, como que esa más o menos eran el tipo de respuesta que ellos les llamaban la atención y las catalogaban negativamente. O por ejemplo el uso de TENS, en realidad como que no, o sea, claro, a lo mejor podría ser, pero no es como la primera alternativa. Entonces, en la discusión, los autores refieren que esto se considera seguro en la mayoría de los escenarios, pero que sin embargo alrededor de un cuarto se considera inseguro por los expertos. Y que, bueno, ninguna de las respuestas obtuvo un score que sea perfecto, y que en todos los escenarios se presentó al menos una respuesta que no sea segura. Y dentro de las limitaciones del estudio, los autores mencionan que ellos presentaron o hicieron una cantidad limitada de escenarios que fue consciente porque tampoco querían, refieren ellos en el artículo, que agotar al panel de expertos como teniendo que analizar un montón de casos, como que la idea tampoco era que no lo hicieran, sino que efectivamente analizaran todas las preguntas y las respondieran lo más completamente posible también ellos. Quizás pudieron haber incluido a lo mejor más expertos para analizar más casos. La otra limitación es que las preguntas fueron en áreas súper específicas, entonces tampoco se puede extrapolar a todos los escenarios que uno vive en la maternidad. Lo que ya había mencionado también, que la muestra fue pequeña de los expertos, quizá ampliándola pudieron haber generado más casos también. Y lo otro es que existe un acceso limitado para GPT-4 por lo que había mencionado al inicio, y es que es una aplicación de pago y que si uno no paga, el acceso gratuito también está muy limitado en realidad. Uno puede hacer un par de preguntas y ya ahí se acabó, te deja de responder y como que te empieza a cobrar o te pone ahí la ventana de, oye, que suscríbete, entonces es como muy limitado. Eso, bueno, y otra cosa que, como mi opinión también personal, es que ellos no lo mencionan como limitación, sino como algo a poner ojo, es la heterogeneidad quizás que hay entre los mismos anestesiólogos obstétricos en cuanto a manejo, tratamiento. Por ejemplo, a mí me llama un poco la atención que ellos dicen ahí que una acción no segura es no utilizar una dosis de test para su epidural. Y esas son cosas, por ejemplo, que se anotaron como que no era seguro. Y sabemos que ya desde hace mucho tiempo que eso no, en realidad no está recomendado, sino que cada dosis, si tú ocupas un bolo, en realidad cada dosis es una dosis de test de prueba en sí misma. Entonces ahí también hay un poco como un sesgo de las guías locales o lo que cada uno hace, las diferencias que cada anestesiólogo puede tener en el manejo. Entonces, claro, pues ahí se le asigna que no es seguro, aumentando el porcentaje de no seguridad, obviamente, pero claro, pues,
varía mucho quizás en la zona, en Estados Unidos, quizás de otros países. En realidad eso también para mí es una limitación. Yo no lo menciono como una limitación, pero para mí sí. Y bueno, también lo que se menciona es que es una herramienta que está a disposición, pero que falta un poco el manejo adecuado, más desarrollo, ver cómo nos puede ayudar, pero no se le puede dar una rienda suelta a que haga todo el trabajo por uno. Bueno, todos sabemos eso, pero claro, hay que tener ahí mucho cuidado y manejo fino de cómo uno ocupa estas herramientas tecnológicas. Eso. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien quiere decir algo. También sé que hay un trabajo acá que están dando sobre inteligencia con ChatGPT y evaluación. No sé si hay alguna experiencia sobre eso, algún resultado preliminar. Buenas, Lore. Gracias por la presentación. No sé, Laca o Víctor, si está ahí como dirigiendo. Sí, Feña, dale nomás. Yo lo que pasa es que voy en el auto, entonces estoy un poquito limitado. Pero ya, dale nomás. Bacán, ya. Oye, encuentro súper interesante el tema y creo súper choro sacarlo, digamos, como un tema en el Journal Club. Yo tengo como varios comentarios, pero que van como en distintas capas, ¿cachai? Porque desde la perspectiva del Journal Club, así como de un análisis crítico de la literatura respecto al paper como tal, yo no sé qué opinión te quedó a ti, Lore, del trabajo. Yo sé que tú hiciste una contextualización bien clara respecto a el journal en el cual se está presentando y los autores que lo están presentando. Pero de alguna manera quisiera oír un poco tu opinión respecto a cómo lo veis, si es que es un buen trabajo, es un mal trabajo, te dejó satisfecha, con qué cuestiones te quedáis en la respuesta al día a día. Te lo pregunto primero antes de dar yo mi opinión, digamos, porque puede que diverjamos en ciertos aspectos. La verdad, como que siento que esperaba más cuando leí el título. Em, no sé cómo, qué idea, o sea, qué cambio de conducta voy a tener en mi práctica clínica, que es como algo que yo creo que uno intenta sacar también de estas cosas. O sea, primero, no sé con qué cambio voy a tener en mi práctica clínica. O sea, en el fondo voy a seguir estudiando de los artículos que me van a dar, no voy a andar buscando respuestas en GPT-4 para cosas clínicas. Segundo, pienso que es como una muestra muy pequeña. Tal vez podría encontrarle una utilidad en, no sé, pues cómo explicar a un paciente, no sé, algo como habilidad blanda quizás, no sé, una cosa así, o por tiempo, que no sé. Pero siento que no, no sé, faltó además como más pacientes, quizás más contexto, como dice. Siento que simplemente fue un artículo porque vieron la oportunidad, porque está de moda ChatGPT, porque la inteligencia artificial, no hubo tampoco tanto análisis como meter más estadística para hablar quizás otros datos. Em, Creo que fue como una oportunidad para sacar un artículo sin un resultado que yo vaya a cambiar en mi práctica en realidad, porque ¿para qué quiero saber esto yo? ¿Qué voy a hacer diferente? Eso no, o sea, yo pienso que todos sabemos que no podemos andar confiando en la inteligencia artificial para la toma de decisiones, por ejemplo. Como de lleno, 100%. Lore, Sí. pregunta, ¿cuál es el objetivo que se plantean los autores con el trabajo? Porque lo primero que uno tiene que preguntarse es qué quieren hacer, porque uno puede decir, ¿sabéis que esto es nosotros queremos hacer una prueba de concepto
y como prueba de concepto quizá podría pasar, pero eso depende de qué es lo que se hayan planteado ellos como objetivo. Eso y en base a eso, primero, espera un poquitito, Lore, espérame un poquitito. Sí, en base a eso primero, ya, ver si lo que ellos logran es coherente con su objetivo de investigación. Y después de eso valorar cuánto eso me va a impactar o no me va a impactar en mi clínica y en todo lo demás, porque muchas líneas de investigación parten con un trabajo simple, muchas veces débil como es este, ¿ya? Pero que como trabajo puede ser una buena forma de partir y que abra una línea. Por eso mi pregunta es ¿qué se plantearon ellos como objetivo? Y si el trabajo finalmente es coherente o es una buena metodología para dar respuesta a su objetivo de investigación. Sí, o sea, el objetivo primario era evaluar la seguridad de las respuestas que daba GPT-4. Y bueno, eso fue lo que evaluaron, ese fue el outcome principal, evaluaron que tenía un 70 y algo por ciento, 73. Que yo, ese también es como una de mis críticas también, porque hay ciertos puntos en los que los expertos clasifican como conducta no segura, pero que yo la verdad, súper humildemente, de verdad, considero que está un poco obsoleta. O sea, eso de... ¿Tú no estás de acuerdo? ¿Tú no estás de acuerdo con la opinión de ellos? Claro, o sea, hacer una dosis de prueba, de verdad, o sea, hay como artículos sobre eso ya hace harto rato, diciendo que cada dosis que uno administra por el catéter es en sí misma una dosis de prueba. Entonces, ellos eso lo clasifican como una acción no segura. Y le ponen ahí, no, esto no es seguro, GPT-4 no es seguro. Entonces, eso me da un poco como de desconfianza en el porcentaje final, que es el outcome primario. O sea, yo creo, esto es un paréntesis y casi una digresión, pero como dicen por ahí, si no traes datos, eres solo una persona con una opinión. Entonces, en la práctica, aquí lo que tú tenés son la comparación de dos opiniones. Las opiniones, entre comillas, de un modelo grande de lenguaje, como un LLM, o tenéis las opiniones de los expertos. Y ahí, claro, el gold standard respecto a la seguridad y que uno puede cuestionarlo o no, es la opinión de los expertos. Y uno puede decir que se puede armar un panel de expertos y se puede desarrollar, digamos, toda una estructura en torno a generar una opinión basada en evidencia de parte de los expertos, cosa que aquí no se hizo, digamos. Pero yo concuerdo contigo que al final es como un poquito jugar con dados cargados, porque es como decir, lo que nosotros decimos, yo humano digo, es, digamos, lo que corresponde, a pesar de que, como dices tú, la opinión de ellos puede estar basado en información que está un poco obsoleta. Así que sí, es verdad. Es como conocido que en el norte del mundo esa es la conducta. O sea, Sí, claro, obvio. Pero no es lo sí. que, bueno, sí, estamos de acuerdo. Flaquito. ¿Ya? Solo que hace referencia a que las metodologías para obtener consensos de expertos están bien definidas. Sí, ¿ya? Y esa es una de las cosas que adolece este trabajo. ¿ya? Exacto. Primero, habitualmente se elige por lo menos un N que sea al menos 11 expertos, donde tú puedas justificar su expertise y justificar su diversidad también. ¿ya? Entonces, en la práctica aquí estamos hablando de 7 expertos, si mal no recuerdo, 6 de Sí, con una misma forma de mirar la anestesia, porque pertenecen a una misma asociación además. ¿ya? Por otro lado, ChatGPT no es el único LLM que está disponible. Hay por lo menos 4 diferentes LLM, ¿ya? Que si tú quisieras poder hacer una comparación con la metodología, tendrías también que probablemente correr estas preguntas en varias instanciaciones de LLM y varias dentro de la misma además, de manera de ver si hay consistencia o no. Por lo tanto, para bien o para mal, este trabajo no te responde la pregunta si es que eventualmente podríamos empezar a pensar en ChatGPT, ¿ya? Como una alternativa para poder trabajar sobre ese primero escenario súper conocido y súper estandarizado. Finalmente, lo que está, la promesa de la inteligencia artificial
es que eventualmente se va a poder comportar y va a poder tratar de funcionar en escenarios reales. Y el escenario real no tiene un escenario que es normado, sino que tiene lo que la paciente y el contexto clínico te va dando, que ni siquiera tampoco está evaluado aquí. Entonces, hay que tener cuidado porque como lo han referido ustedes dos, es una cosa que no alcanza siquiera a ser ya una primera aproximación y que lamentablemente está publicada por ese tremendo respaldo que diste tú, que nombraste tú de los autores, de dónde viene, quiénes son y los títulos que tienen. Pero que si cualquiera de nosotros hubiera enviado eso, te puedo asegurar que ni lo miran. Yo ahí, Flaco, estoy 100% de acuerdo con todo lo que tú dices, y de hecho iba a tomar un poco la oportunidad, digamos, porque aquí esta es una de las cuestiones que a uno le pasa frecuentemente. Sin ir más lejos, solo y no querer caer en autorreferencia, acaba de entrar, como a varios de nosotros acá, me acaba de entrar la solicitud de revisión de un artículo en el Journal of Clinical Anesthesia, ahora, recién. Y una de las cuestiones que es evidente para uno como revisor, que uno tiene que hacer caso omiso de dónde viene el paper o el manuscrito, porque en la práctica, otra cosa que alguien dice es que todos tenemos derecho a decir o a pensar cosas estúpidas. La diferencia está en que algunos las decimos y otros no. En general, la gente en Stanford también puede hacer trabajos malos. La diferencia está en que ellos muchas veces, avalados por el respaldo que tiene la institución, la trayectoria y todo lo demás, se pueden dar el lujo de, en el fondo, mandar un trabajo con todas estas limitaciones que la Lorena y René ya han mencionado y que yo no me voy a detener, y que finalmente el revisor como que se siente un poquito como, oye, ya, pero igual le prendan calvada a lo que me estaban dando esta cuestión, ¿cómo le voy a decir que está malo? Pero uno tiene que agarrar eso y metérselo al bolsillo, porque finalmente los trabajos uno los evalúa en su mérito y en su validez, digamos, interna y externa. Entonces, yo concuerdo con el comentario de René. Yo quería complementar un poquito de las cosas que dijo la Lore respecto al tema del uso de los LLM. Efectivamente, hay hartos trabajos dando vuelta, y aquí, en este trabajo en particular, coinciden dos cosas. Por una parte, tenía un equipo sexy, porque, onda, si te lo dicen la gente de obstétrica de Stanford, debe ser verdad. Y dos, es un tema sexy, porque hablar de inteligencia artificial, hoy ayer se debería haber activado Skynet y deberíamos haber muerto todos, etcétera, etcétera. Y finalmente, como dicen muchos, esta cuestión es igual que la física cuántica. Si tú decís que entendís física cuántica, es que no entiendes física cuántica. Cuando hablas de inteligencia artificial, si uno dice, no, mira, la inteligencia artificial, es probablemente porque no estáis entendiendo nada de lo que subyace a este tema. Y no lo digo, digamos, en torno a nosotros, sino como en la opinión pública. Y creo que es importante generar esta instancia para conversarlo, porque finalmente hay una especie como de hype en torno a eso. Y decimos, oye, no, es que, pucha, esto es un tremendo riesgo desde el punto de vista académico, porque se pueden falsificar datos y un montón de cuestiones que son mentiras o que tienen una limitación que realmente en este minuto no es tal, ¿ya? Solo recordar que todos estos modelos, los LLM, lo que hacen son modelos probabilísticos. Lo que hace en el fondo es que uno trata de entender de que detrás de ChatGPT o René mencionó 4, pero a esta altura debe haber por lo menos unos 20 distintos modelos de lenguaje, algunos que están dedicados exclusivamente a temas de salud o biomed y otros que son más generales. Muchos de ellos que ya han ido cambiando. Antes estaba Bing, se cambió a Copilot en Microsoft, está BART, está Google GPT, Gemini, bueno, y ChatGPT que ya lleva varias versiones. Todos ellos funcionan sobre la misma lógica, que es una lógica probabilística. Lo que ellos hacen es tener una capacidad de fuerza bruta, que es acceder a toda la información disponible con la cual fueron entrenados, y ellos estiman la probabilidad de que detrás de una palabra venga otra palabra. Y esa es la base de su razonamiento. Y por lo tanto, cuando se escogen textos que tienen que ver con analgesia de trabajo de parto, esos chunks de texto tienen ciertas secuencias de palabras que tienen ciertos patrones. Esos patrones son lo que subyace al razonamiento. Y eso genera que, como es un abordaje probabilístico, si tú le preguntas a ChatGPT o a cualquiera de estas LLM varias veces la misma pregunta, es con alta probabilidad que te va a contestar cosas distintas, a pesar de que existe una mayor consistencia porque tienen una distribución probabilística
que hay una respuesta que va a ser más similar porque se concentra más esa combinación, es muy probable que en algunos puntos conteste cualquier cosa. Y de hecho, una de las grandes diferencias entre las versiones anteriores de ChatGPT 3.5 o la 4o, que es la que es más versátil, es que en el fondo la capacidad de que no, y este es un concepto, alucine, vale decir que se ponga a hablar de cualquier cosa o largue respuesta inapropiada, es una de las diferencias entre las versiones porque tiene mayor capacidad de procesamiento de, en el fondo, tener algo de memoria de corto plazo, porque esto en general los LLM no lo tienen, ¿ya? Entonces, a mí me habría gustado, y volviendo para cerrar mi comentario, un poco que todo ese tipo de limitaciones hubiesen sido abordadas en este trabajo, porque Lorena menciona, por ejemplo, el tema de la exhaustividad, y eso es absolutamente graduable en la calibración que tú puedes dar al modelo, y puedes pedirle que sea así como, haga como una respuesta absolutamente como al callo, o tú le puedes pedir que en el fondo haga una reflexión más amplia, y eso tú lo gradúas casi con un dial, en la manera en la cual responde. Y eso tiene que ver con cuánta libertad le das al modelo probabilístico para que lo conteste. Todo ese tipo de información, en el minuto en el cual ellos hicieron o no hicieron la consulta, todo eso es información tremendamente relevante para saber realmente la validez interna del trabajo. Y este no lo tiene. Entonces, claramente es un trabajo bien débil, digamos, ¿ya? Como dijo el flaco, muy probablemente si lo hubiésemos mandado acá de chilito, esto no habría flotado para nada, ¿ya? Pero bueno, es lo que hay nomás. Pero en una vez una carta del editor nunca está de más. Eso es lo que quería decir. Súper, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Bueno, de Pedemonte. Está todo dicho, ya está todo dicho. Pienso que una de las cosas que no podemos dejar de ver, y está bien un poco la reflexión que se ha desarrollado en este Journal Club, y gracias Lorena por plantear el tema, yo creo que tampoco podemos dejar de pensar de que esto no va a ser algo que en un futuro nos va a llegar por algún lado o por otro. Entonces, yo creo que vamos a tener que tener como los resguardos, o más bien como las capacidades, como decía la Lore al principio, como para entrenarnos en esto. Uno, como para poder discriminar, obviamente, de qué proviene la información asociada a la inteligencia artificial, cuáles son sus fuentes, y realmente si esto para nosotros en algún futuro nos va a servir como una herramienta. O sea, yo creo que de cierta forma es hoy día un desafío para los equipos entrenarse en esto y tener como ojo en que de verdad esto nos va a explotar como nos explotó Internet en algún minuto de la vida. Así que yo creo que hay que dejarlo siempre como algo como que nos está llamando. Entonces hay que tener también el adecuado entrenamiento para poder ser crítico en el uso o no uso de esto. Todo el rato. O sea, lo peor que podemos hacer es como tratar de negar la existencia de este tipo de cuestiones, porque es como ponerse a la época en donde llegaron las planillas Excel o los procesadores de texto, digamos. Esto va a estar. Como dicen los ingenieros, esto en el fondo es una oportunidad de generar inteligencia aumentada, no inteligencia artificial. En relación a las fichas clínicas electrónicas, hay sistemas que cuando ya tienen suficientes datos y pueden empezar a meterle un poquito de inteligencia, existen ya sistemas de soporte de decisiones, que básicamente es como un algoritmo que según lo que tú vas poniendo te dice, mira, la gente que hizo, o sea, que tiene estos mismos diagnósticos, estas mismas cosas, le dejó, qué sé yo, paracetamol, le puso una peridural. Entonces te dice un poquito probabilísticamente qué cosa hubiese hecho alguien si es que hubiese tenido el mismo escenario que tú tuviste. Y eso, ¿Y tú elegís? ¿Ah? ¿Y tú elegís? Y claro, es como ir telefónico, pues llamáis a alguien con claro, experiencia y le decís, oye, puta, tengo esto, ¿qué has hecho tú? Yo he hecho esto. Ah, listo. Y al final, si tú puedes ir registrando eso de forma infinita y sacar básicamente información a partir de eso, o sea, transforma los datos o los datos de información en conocimiento, básicamente puedes agregarle valor. Y yo creo que para allá estamos apuntando un poco. Yo creo que probablemente para allá estamos, o sea, estamos en una etapa inicial, pero yo creo que para allá es donde hay que remar. Sí. Solo para cerrar, una nota inquietante que me preocupa más del tema de la inteligencia artificial, de que Skynet nos vaya a quitar la pega, es que
ahora en julio del 2024, en otra revista de estas, así como en uno de estos pasquines, Nature, apareció publicado un artículo que dice que todos los modelos de inteligencia artificial colapsan cuando se entrenan con data generada recursivamente. En vulgar castellano, lo que significa es que si tú expones a los modelos a, en el fondo, generar respuestas concentradamente a partir de material generado por inteligencias artificiales, el modelo empieza a colapsar. ¿Se entiende? Porque hasta ahora lo que ellos hacen es sacan información desde Internet que hasta ahora la mayor parte está siendo generada por productos humanos, las cosas que escribe la CACI, que quedan en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de mañana, a medida que cada vez estamos preguntando más, se están generando más productos generados por inteligencia artificial, lo que empieza a ocurrir es que el material fuente se empieza a poblar de material generado por inteligencia artificial con este modelo probabilístico, y por lo tanto se empieza a generar una suerte como de caos interno en el sistema. Entonces, este trabajo, que es bien interesante, porque lo que hacen es esa simulación, muestra que finalmente se produce una suerte de colapso lógico al minuto en el cual se empieza a generar una cantidad de masa crítica de data que está generada por modelos probabilísticos y no por la inventividad o la creatividad humana, digamos. Así que lo dejo ahí nomás como para un detalle adicional. Interesante eso que decís, Peña, porque yo creo que algo así pasó con Waze, que al principio era extraordinario, sí, y finalmente Waze ahora es una mugre, digamos. Ninguno de los choferes que manejan Uber usa Waze hoy día porque los tira por cualquier lado. Y probablemente pasó algo de lo que estás diciendo tú. Sí, así que por eso cuando yo lo encontré súper interesante, porque finalmente te habla de que aquí esto es el tipo de cosas que uno tiene que aprender respecto a las limitaciones de esto, porque finalmente es una cuestión mucho más inaparente el llegar que cualquier otra de las consideraciones de, oye, esto nos va a quitar la pega o va a ser mejor que nosotros, etcétera, sino que podemos estar generando un sesgo intrínseco que está delante de la nariz de todos nosotros y que está pasando a ojos vistas, digamos. Ahora, la sugerencia, o finalmente lo que genera esta inteligencia, estos LLM, son una suerte de guía en la cual uno tiene que finalmente aplicar su criterio y decir, ¿sabes qué? Lo que me está proponiendo es razonable o lo que me está proponiendo una estupidez. Y por probabilidad, probablemente generalmente te va a dar una opinión bastante decente, digamos, si tú pensáis que la precisión en este caso era alrededor del 75%, es razonable. Si te propone, mira, estas son 3 vías de trabajo que tú podías hacer, tú podías elegir una que te parece según tu criterio y tu inteligencia y tu conocimiento, tú podés ir eligiendo las propuestas, digamos. Así que como una fuente de ayuda, yo creo que es razonable. Y lo que decís tú, no nos va a reemplazar. Y por mucho que se perfeccionen, yo creo que no vamos a llegar ahí a que seamos reemplazables. Pero sí una guía. Sí, de todas maneras. Pero la capacidad de discriminación que decís tú es súper importante, que tiene que tenerla uno. Porque en un cuarto de las veces va a haber una elección que es mala, digamos. Por supuesto. Claro. Buena. ¿Algo más, Lore? ¿No? No. Ya, pues. Oye, un comentario aparte, perdón, no de esto, sino para acá. Tal vez, no sé si Laca, ¿invitaste a Alejandro Yankelevich a estas cuestiones? Sí, está invitado. Ah, ya, eso no. Porque considerando que tiene un interés académico y todo, era como buena oportunidad. Sí, de todas maneras está involucrado. Súper. Bacán, queridos. Muchas gracias. Buen viernes para todos. Nos vemos. Saludos, chao. Chao.